¿Qué pasó? ¿En qué momento es cuando dicen, bueno, pues vamos a vivir juntos? Porque nos empezamos desde la construcción, Ana. Decidimos tener ese compromiso, lo decidimos. Estuvo el enamoramiento padrísimo y decidimos los dos entrar en estas negociaciones. Nos dimos cuenta que nosotros siempre negociábamos. De las 7 años, un poco más que estuvimos juntos, si tuvimos 5 discusiones fuertes, fue mucho. Fue exagerado. Fue exagerado, porque siempre llegábamos a la negociación. Si uno estaba alto en la energía del enojo, el otro bajaba. Y entonces el otro bajaba y el otro era el que entraba a mediar. No los dos subíamos. Nuestras heridas no chocaron, porque siempre nos relacionamos en base a nuestras heridas. Hay que ser honestos. Sin lugar a dudas. Pero yo siempre digo, no chocaron. Siempre digo, somos niños heridos conviviendo, jugando a ser adultos. O sea, para tener una relación tóxica, como le llamamos, es porque tú también eres una persona tóxica. Por supuesto. Siempre decimos que la otra persona es la tóxica, no es cierto. Hubo 2 tóxicos para estar ahí. Por supuesto. Y esos tóxicos fueron 2 infantes que están peleando y están haciendo berrinches, nada más. Nosotros éramos 2 infantes que sentíamos la herida y que podíamos sentarnos y decir, ¡auch! Esto me dolió. Él me decía cuando estaba celoso. Yo le podía decir cuando estaba celosa. Él me decía esto no me gustó, yo también le podía decir esto no me gustó. Y entonces medíamos en dónde no se tocaba nuestra esencia, porque tampoco puedes cambiar tu esencia. Dónde se tocaba nuestra esencia y dónde sí podemos negociar cuáles eran los nos y cuáles eran los sí negociables. Punto. Entonces éramos 2 adultos de repente tocando nuestras heridas de la infancia y de ahí fue cuando yo pude soltarme y él también decir, con esta mujer me quedo, yo con este hombre me quedo. No nos gustaba decirnos esposos. Él decía mi mujer y yo decía mi hombre. Ok. En esa radio 97.3 FM, miércoles de Tu Voz Responsable, para reflexionar acerca de la responsabilidad emocional. ¿Qué tienes que hacer para el día de hoy manifestarte como una persona un poquito más emocionalmente responsable? Porque recuerda que esto va de a pasitos. Y el día de hoy estoy feliz porque nos acompaña mi gran amiga Ana Ferro, que tiene historias que contarnos acerca de despertar, de transitar, de fluir y, por supuesto, de responsabilidad emocional. Así que, Ana, bienvenidísimísima. Gracias, amiga. Muchísimas gracias por esta invitación. Por de verdad, nos conocemos, ¿qué? Un rato, pero por acompañarnos sobre todo a multiplicar. Creo que los seres humanos hemos venido aquí a multiplicarnos. Sin lugar a dudas, el tema de multiplicarse es una maravilla cuando uno tiene un don, una alegría, un gusto y pasa algo. Porque lo que me ha pasado a mí con Ana es mágico. Tenemos un rato, sí, de conocernos, somos de la misma casa editorial, compartimos experiencias en relación a mentorías. Sin embargo, un día, y por casualidad, de frente, yo iba saliendo de un evento, tú ibas llegando al evento, hola Ana, ¿cómo estás? Y la magia sucedió, ¿no? El encontrarte con la otra persona y decir, tan iguales, tan distintas. Sí, hicimos un clic. O sea, fue fantástico, fue muy mágico, porque todas las demás ocasiones habíamos conectado, pero no tan profundo como lo hicimos esta vez, ¿no? Que nos quedamos así viendo y fue como, y las dos fue de, no, esto no es una casualidad, es una diosidencia de verdad. Y dijimos, tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Y en planes estamos, porque evidentemente cada una con su historia, que platicamos, claro, a través de los medios, de las redes, de un libro, porque las dos somos hermanas de la misma casa editorial, pero además el gusto ahorita, el camino fue fantástico, ¿no? A mí me hubiera encantado que de camino aquí nuestro superingeniero Aldo nos hubiera puesto el micrófono, porque hablamos que sí, que sí no, que sí me gusta, que mejor no,
que si me beso, que si no, que si no. Bueno, de todo, de todo. Sí. Y entonces le dejé de hablar, amiga. 2 diotas le dejé de hablar porque me lastimó el corazón. No, bueno, entonces este tipo de conversaciones que sin lugar a dudas están en el contexto del amor, están en el contexto del saberse uno en el otro, a través de la incondicionalidad, del cariño, del hacer por los que no conocemos. Esa parte, Ana, para mí es muy importante y la digo mucho en medios. Antier tuve una entrevista en una radiodifusora y justamente antes de despedirme de los locutores les dije, chicos, por los que no conocemos, porque del otro lado del cristal, pasando la producción, por supuesto, hay una serie de personas que están escuchando y que sin lugar a dudas lo que les podemos transmitir puede llegar a ser el poquito que les genere el antes y el después. Hacer ese pequeño cambio, Ana, hacia los demás, es que sabes que estamos tan acostumbrados y estamos tan ensimismados a vernos a nosotros mismos, que tú lo sabes, el egoísmo sano es sano, ¿no? El mirarte y el ayudarte a ti mismo, pero ¿qué pasa cuando no miras al de enfrente o al que no conoces? Porque muchas veces ni siquiera necesitas conocerlo. Hace rato veníamos y necesitábamos pasar y un señor con la sonrisa, hicimos una cosa que no debíamos de hacer con la manejada, ella y yo, porque yo soy la copiloto, y el señor con una gran sonrisa nos dijo, pasen, ¿no? Y nos hizo el día. Bueno, a mí me hizo el día porque nos dio la oportunidad de darnos la vuelta en ese instante. ¿Cuántas veces te has negado en darle ese día a alguien? ¿Cómo nos lo podemos llegar a negar pensando que son detalles? El tema del ombliguismo. Cuando yo estaba joven tenía un mentor, un hermano lasallista, que decía, chicos, por favor, dejen de ser ombliguistas. Porque él postulaba que había 2 tipos de personas, las que iban caminando, mirando al frente, sonriendo a la vida o evidentemente enfrentando circunstancias que a veces no pensábamos que iban a pasar, o los que ni siquiera se daban cuenta que la vida estaba pasando, porque el sufrimiento, el dolor, la indiferencia, hacía que todo el tiempo nos viéramos al ombligo. El hermano Valerio ya murió y no le tocó la época de los celulares, porque no me imagino todo lo que hubiera dicho. Antes era el ombligo, en esa época no había celulares, te estoy hablando por ahí del año 95, en donde claro que no todo mundo tenía un celular, y el ombliguismo ahora se ha transformado en el tener el dispositivo que nos tiene así, y de imaginarnos si pasó la oportunidad de tu vida, el hombre de tu vida, la mujer de tu vida, el negocio de tu vida, la alegría de tu vida, y nos la perdimos porque estábamos observando un celular. Así es, Ana, y muchas veces también no solamente es esa parte exterior, ¿no? A veces estás tan sumergido contigo mismo que no necesitas ni siquiera estar viendo el ombligo, pero estás tan sumergido en querer hacer, en el hacer, que no te das cuenta que la persona que tienes al lado es a la que muchas veces más amas y es a la que menos pones atención, o que a veces es la persona que te está dando señales que quiere algo contigo, que necesita también algo, el vecino que está necesitando algo de ti y que tampoco ni siquiera volteas a ver porque ya no hay esta sensación, este sentir, ya no sentimos. Estamos tan acostumbrados a pasar la vida de largo que ya no sentimos, ya no tenemos esa sensibilidad. De pronto. Ya se nos olvidó a qué sabe el sentir. Y hay muchas razones por las que de pronto decidimos no sentir. Y de verdad, Ana, yo agradezco mucho la visita que el día de hoy haces para todos los que nos están escuchando aquí en el 93.7. Yo agradezco muchísimo esta visita y te voy a decir por qué. Porque tú tienes una historia de vida que, claro, que a mí me interesa muchísimo el que puedas compartir en la forma que lo haces, porque cuando yo te conocí básicamente en un salón de clases, por así llamarle, ¿no? En un laboratorio de aprendizaje, en donde yo nunca hubiera imaginado que estaba compartiendo la experiencia con una persona que cruzó la historia que cruzaste. Y entonces yo voy a empezar a hacer alguna serie de comentarios para que tú nos cuentes y nos expliques cómo fue que transitaste por esta historia y hoy en dónde te encuentras. Así que la primera pregunta que yo te voy a hacer es, ahorita en el auto me dijiste, cuando yo conocí a Fernando, para quienes no conozcan a Ana Ferro, les quiero comentar que ella fue esposa
de Fernando del Solar, y fíjate, ahorita te digo por qué hice el silencio, de Fernando del Solar, conductor de televisión, alrededor de 7 años, tal vez 8, un poquito más de 7. Sí. Y entonces, ¿cómo conoces a Fernando? Esta es una historia que, déjenles digo, que yo la conozco, pero muy de por encimita y de café. Entonces, es una gran oportunidad para aprender cómo es que en ocasiones puede pasar enfrente de ti el amor y no lo miras, pero en tu caso sí lo miraste. ¿Qué fue? Sí lo miré. Al principio, él llegó a mi salón. Yo siempre digo que el amor te encuentra, no lo busques, ¿no? Okay. Él llegó a mi salón y me dijo Miss, como buen argentino, siempre tenía muy buenas bromas, y me dijo Miss, ¿aquí qué se hace? ¿No? Y le dije, pues bueno, se hace ejercicio. Pero esto me podría servir a mí, mira que tengo un tema con un pie o un dedo de un pie que está medio dormido, y ya, pero no me explicó qué más, ¿no? Lo vi como un alumno normal, Ana, la verdad. ¿Tú identificaste que él era una persona de la televisión? No, nunca conocí que él era un hombre de la televisión. Eso es magnífico. De hecho, me hice novia de él sin saber que era del medio, de todo esto. Eso es magnífico. Porque yo no veía tele, yo se los tengo que decir. Yo empezaba mi día a las 5 de la mañana, empezaba a dar clase a las 6 de la mañana, terminaba de dar clases a mediodía y después iba a casa, comía, no sé qué, y después mi rutina era estar con mi hija, ¿no? Entonces yo no veía televisión, de hecho no había, había televisión, pero no tenía conectado ni los cables ni nada. Entonces, así empezó. O sea, empezó él en el salón, yo sin conocerlo, yo sin saber, y él empezó ahí como con la conquista. Yo tenía 3 años casi ya de haberme separado del papá de mi hija, y la verdad quedé curada de espanto. Yo ya no quería saber como nada de nada, sí, ¿no? Sí, comprendo. Y él hizo su labor. Pero supongo que seguramente esta conversación tú y él la llegaron a tener, en donde resultó ser mágico el que no identificaras su profesión. Yo creo que para él fue hasta como de descanso, ¿no? De decir, al fin parece voy que me a estás estar... leyendo. No, bruja. No, es que venía con todo el camino. Cuando le dices a un escritor, pues es que yo nunca he leído un libro tuyo. Entonces, yo creo que eso de pronto les puede hacer sentir descansados, ¿no? De decir, ok, no estoy enfrente del fan, que no tiene nada de malo admirar, ser fan de alguien, pero yo creo que cuando tu vida se trata de eso, se puede llegar a convertir en algo así como que, ay, aquí estoy un poco más cómodo. Es que, exacto, fue lo mismo que él me dijo. ¿Sabes qué, Ana? Con razón me sentí tan descansado que tú no habláramos del medio, no habláramos de absolutamente nada más que de nosotros, qué me gustaba a mí, de dónde venía, qué hacía, cuáles eran mis hobbies, cuáles eran mis gustos. Empezamos a hablar de física cuántica, ¿no? De geometría sagrada. Ahí fue donde él me empezó a enganchar. Yo me enamoro mucho de la inteligencia de la persona, entonces me empezó a enganchar esa parte. Sí, claro, era un hombre guapísimo, o sea, no había forma de no voltearlo a ver, por supuesto. Pero muchas veces te puedes encontrar una persona majestuosamente linda, guapa, pero por dentro a veces no haces much. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, sí me ha pasado más de una vez que... No porque digamos que los guapos no tengan algún tema de conversación, sí, no. Sino definitivamente la magia y el clic en una pareja se da a través de una buena conversación. Sí. Y ojo para quienes pretendan de pronto utilizar como una forma, un estilo de conexión, el encuentro físico de primera instancia. ¿Qué digo? No hay una negación ni mucho menos decir eso no es lo correcto. Sin embargo, cuando nos damos la oportunidad de decir, a ver, vamos a platicar, ¿y qué piensa de esto? ¿Y por qué no esto? Te das cuenta que el físico pasa a segundo plano. Ya llega un momento en donde esas cosas dejan de funcionar por la vista entre el amor, eso también me queda claro, ¿verdad? Sí, claro. Pero hay veces que conoces gente que tal vez de primera instancia no fue atractiva, pero a lo largo de la conversación... Sin embargo, Fer era un guapísimo de la vida. A eso me referí y dije, o sea, no había forma de
No había desperdicio alguno, como dicen. Necesito decirlo así. No había desperdicio alguno. Porque era un hombre noble, inteligente, sí, con unas emociones de verdad. La sonrisa. Yo sí, emblemáticamente, la verdad es que nunca fui asidua de ver un programa matutino por lo mismo, ¿no? Las actividades no lo permiten. Pero la sonrisa para mí me da el emblema de cuando yo intento recordar un poco su rostro. Esta sonrisa muy emblemática de él. Una sonrisa bastante franca, bastante noble. Como te lo dije, la verdad era un hombre muy, muy seguro, con mucha confianza en sí mismo. Y eso hace que también para una mujer, y hay que ser honestos, nosotras crecemos nuestra propia confianza y seguridad. Pero cuando te llega un hombre con confianza y seguridad, puedes descansar. Sí. Es un gran descanso. Es este tema se me ocurre de pronto que es un poco este tema como de protección, el sentirte cerca de quien no te va a hacer daño, y no nada más no te va a hacer daño, sino que además, si hubiera una amenaza, puedes decir así como que me acerco, porque sabemos defendernos solas. Sí. Somos un par de Anas que se encontraron por la vida, somos un par de leonas, o sea, aviéntame la que sigue, que ya estoy lista, ¿no? Sí. La verdad, hemos transitado situaciones verdaderamente dolorosas, molestas, ha venido gente a aprovecharse y nosotras en un acto de nobleza, de ingenuidad, de ignorancia, hemos caído, vaya. Sin embargo, siempre estamos listas para levantarnos y decir, ok, sacudirnos, medio peinarnos, secarnos las lágrimas y decir, bueno, ¿qué sigue? Pero cuando llega un hombre que te genera, sin la declaratoria de decir, oye, vengo a cuidarte y a defenderte, no, pero te genera esta confianza de protección, la vida te cambia. Sí, es con hechos, es con hechos. Y de verdad se lo digo a todo el público y también tanto a mujeres como hombres, pero sobre todo con los hombres, el hombre conquista a través de la seguridad y de la confianza. Porque una cosa es paternar y maternar y otra cosa es ser padre o madre de la pareja. Son dos cosas muy distintas. Y yo pude sentir que él me paternó. ¿Y cómo te paterna un hombre? Escuchando tus emociones. Tú puedes llegar toda despeinada y toda loca y me pasó y no sé qué, y entonces el otro puede llegar y contenerte, tenerte, escucharte desde el amor. Eso es paternar. Y eso desbarata. Uf. Bueno, tal vez a nuestra personalidad. Sí. Habrá mujeres que nos escuchan y que digan, no, muchas gracias, a mí no me gusta que alguien esté cuidándome de esa manera, me sé cuidar sola, porque además hay una tendencia, ¿no?, del feminismo, en donde yo sola puedo, que es también muy válida, pero habemos mujeres que cuando llega un hombre y se sienta enfrente de ti y pone atención, bueno, a mí me pasa ahora con la relación actual que tengo, que el simple hecho de que te manden un mensaje y te digan, oye, por cierto, ¿cómo te fue con? Algo que igual ya era hasta intrascendente y ya no diste la continuidad en la conversación. Y el cómo te fue con, dices, ok. Me está poniendo atención. Hay alguien que está verdaderamente comprometido con la necesidad o con lo que yo pienso, con lo que yo siento. Eso es algo hermoso, ¿no? Porque también del otro lado, los hombres también necesitan muchas veces el sentirse... Me necesito poner aquí mis lentecitos porque si yo tengo que ver, necesito ver con lentes. Sí. Es que me están marcando, pero no pensé que era otra persona. Ok, y entonces realmente el maternarse, el paternarse es regresar a la entre comillas, a la crianza, pero una crianza segura y hermosa. Y eso es lo que necesita una pareja, la complicidad. Y eso es lo que yo tuve, una hermosa complicidad. Ok. Y entonces resulta que eres su novia y de pronto, ¿cuándo te das cuenta que Fernando trabaja en televisión? Es muy extraño porque generalmente los hombres dicen voy a la oficina o voy a trabajar y uno pregunta, ¿ya qué te dedicas? Y eso se da en las primeras citas. En las primeras citas dices, oye, por cierto, ¿tú qué haces? ¿No? Pues yo vendo helados en un carrito o yo hago tacos al pastor, no sé. Entonces justo todo el mundo me pregunta eso. Y ¿sabes qué, Ana? Te soy honesta, no lo recuerdo. O sea, no recuerdo haberle preguntado. O sea, lo que sí recuerdo es que me dijo, estuve muy enfermo, ¿no? Okay. Estuve en coma, me pasó esto, me pasó aquello. Y fue empezar a platicar temas mucho más profundos
hablábamos de los hijos, porque teníamos, no hijos en común, pero cada quien teníamos los hijos. Las controversias que a veces tenemos con las exparejas también las platicábamos. Pero nos dedicamos como más al tú, al yo. Y a profundizar. Exacto. Y no tanto el hacer, sino el ser. Estábamos como más conectados en el ser. Yo cuando hice Moch con él, eso casi nadie lo sabe, fue cuando un día él me dijo, es que yo estuve en coma. Después de, 10 clases y de él estarme invitando un lambrusco a su departamento, yo dije, bueno, nada más quiere ir a cuchuplanchar y ya, ¿no? Yo dije, Nexa. No, gracias, no puedo. Te veo mañana en la clase. ¿No? Divorciada, con hijos, no, bueno, dije, no, gracias. O sea, ya estaba, te digo, saliendo una relación. Debió haber sido fascinante, Ana. Debió haber sido fascinante, ¿no? Porque estás en un lugar en donde la fama, el tema físico, el además ser inteligente, simpático, el invitar a una mujer era un sí inmediato. Y tú decías, no puedo, ¿qué crees? Que hoy no sé, así mañana. pasaron 3 meses. Y nuestras conversaciones eran en el gym. O sea, yo no pasábamos del gym, él no lograba pasar del gym hasta que un día uno de sus amigos, lo amo. Sí, uno de sus amigos se acerca y me dice, oye, Tana, me decían Tana, porque los argentinos le dicen Tana a las italianas. Ok. Y entonces mi apodo era Tana. Entonces me decía, Tana, ¿cuándo vas a aceptarle la cena a mi amigo? Y yo le dije, a Enrique, así se llama, y le dije, Enrique, ¿tú vas a estar? Me dijo, claro que sí, yo ahí voy a estar. Entonces dije, ok, sí voy. Te amo, amiga, te amo. Porque sí, todavía existen las mujeres que parece mentira y nos ven pero echadas para adelante. Y sí, claro. Y cuando surgen estas circunstancias, así como que, ¿pero tú vas a ir? Sí. Bueno, sí voy. Sí, te juro que fue esa mi cara. Sí, o sea, venía, como te lo dije, de una relación así. Y en la primera, esa fue escena, o sea, salíamos, te digo, nos veíamos en el gym, nos sentábamos en la cafetería, tenemos largas pláticas de días, de meses. Y esa primera cena me dijo, te voy a enseñar la vista que tiene mi departamento, ¿no? Y ahí estoy. Y de repente sentí esa chispa, nos dimos el primer beso, como Cenicienta. Como Cenicienta salí corriendo, se los prometo, sentí tanto. ¿Qué dijiste? Yo me tengo que ir de aquí. Yo no puedo quedar aquí. No, por mi bien, ¿cómo? Yo no me puedo quedar aquí. O sea, ¿cómo? ¿No? Ok. Mi dignidad. Mi pudor. Mi pudor. O sea, me impide quedarme aquí porque yo este hombre lo voy a hacer mío en este preciso momento. Sí, fue así de... Y salí corriendo y el otro fue de que, pues, ¿qué le pasó? ¿Lo hice mal o qué? O sea, las llamadas, ya sabes, eran interminables. Yo hasta que llegué a casa respiré, me eché agua, me acuerdo que me eché agua fría en la cara. ¿En serio? Estaba... Sí, ya le contesté y me dijo, ¿qué pasó? ¿Besé mal? ¿No te gustó? ¿Qué fue? ¿Qué hice? ¿No? Dije, no, es que me encantó y ese fue el tema. Es que lamento mucho, lamento contigo todos los días el no poder estar contando esta historia con Fer a un lado, porque a mí me encantaría ver su risa y sus comentarios pícaros, sus comentarios fuera de lugar, graciosos en relación a lo que él vivió y él pensó en ese momento. Entonces así fue. ¿Y qué pasó? Entonces tú ya lo besaste, sabías que era un hombre extraordinario, lo tienes que ver nuevamente en el gym. Sí, yo sí, con una cara de vergüenza cuando lo vi. Aparte... Esta historia no es la historia de secundaria, ¿eh? Prometo que ella tenía tal vez 30 años. Sí, más. Dice un amigo mío que quiero muchísimo, cuando le cuento este tipo de historias, me dice, oye, ¿y si sacamos el chismógrafo y lo ponemos ahí? Sí. Porque me dice, no es la secundaria. Sí, o sea, estás hablando de un beso. De un beso, imagínense de un beso. Sí, claro. Pues allá, la verdad estuvo hermoso. Él siguió insistiendo y me dijo... Me acuerdo una vez que llegó al gym, me tomó la mano, me miró a los ojos, nunca voy a olvidar esa mirada porque yo oía, él decía que era, a lo mejor no es de su época, pero bueno, Pepe Le Pew, la gata, yo era la gata que se le escurría y era el zorrillito que iba corriendo atrás. De Mon Amour. Sí, de Mon Amour. ¿No? Y él me dijo, ya no huyas, porfa, ya no huyas de mí, ¿no? Confía en mí, no te voy a herir, no te voy a lastimar, estás en un lugar seguro. Ok. Y ahí fue cuando pude descansar. Wow.
Wow. Y sí, efectivamente, una persona que es emocionalmente responsable sabe que hay que medir el terreno, hay que tomar riesgos, pero no hay que tomar riesgos innecesarios, y en especial en las relaciones de pareja. Sin lugar a dudas, las mujeres y también los hombres, ¿por qué no pensarlo? Antes de entregar el corazón, antes de entregar la vida misma, ahorita estoy en un curso que vamos a empezar justamente la semana entrante, que se llama Guardianes de Corazón. Justamente dicen, es que Ana, siento que se me está yendo la vida con ella. Es que siento que me muero sin él. Pero probablemente no hicimos el alto necesario para que alguien dijera con todas las palabras o con hechos, con actos, el decir, aquí estás en un lugar seguro. Porque si el día de hoy que estás escuchando vas a tomar una decisión y sabes que no estás en un lugar seguro, que hay violencia de por medio, que hay adicciones, tal vez alcohol, sustancias, y de todos modos hace como que te cierra el ojito, como que te gusta, como que te jala algo, ese probablemente no es el lugar seguro que todos necesitamos tener. Independientemente de si a ti te gusta que te protejan, que no te protejan, es este tema de ponte a salvo. Así se llama la comunidad que yo tengo, ponte a salvo, porque todas las decisiones que tomamos, sin lugar a dudas, nos tendrían que llevar a ponernos a salvo. Siempre. Y no crean que porque estamos aquí de este lado no nos hemos puesto a salvo. Hay muchas veces que yo no me puse a salvo sin darme cuenta por la vulnerabilidad, por la falta de experiencia, por la falta de conocimiento. Por la necesidad de amor. Por la necesidad de amor, exactamente. Todos hemos pasado, o sea, no les quiero decir que sí o que si no lo hagan, sino que simplemente es que de verdad primero conózcanse y den la oportunidad de conocer a la otra persona, dense la oportunidad. Sin lugar a dudas. Híjole, está buenísima la historia, porque la verdad todas las historias de amor son lindas y esta en particular, a mi corazón me gusta, me llena, me abraza. Porque cuando escuchamos el amor de los amigos, de las personas que amamos, de la gente que de verdad genera emociones entrañables, pues saben todavía más ricas. Estamos en 97.3, en esa radio, Tu Voz Responsable. Vamos a seguir escuchando acerca de qué pasó con esta historia, con Ana Ferro. Por favor, no te vayas, vamos a un corte muy breve y en la cajita de comentarios coloca todas las dudas que tienes, porque hoy yo hago para que Ana las conteste. Volvemos después del corte. En esa radio 97.3 FM, Tu Voz Responsable, los miércoles a las 4 de la tarde estamos aquí. La verdad es que ahorita se nos ha ido en charlas, conversaciones, risas y melancolía también, porque estamos platicando acerca de Ana Ferro. ¿Cómo es que se transita un momento de dolor para resurgir en el camino? Y voy a llegar a preguntas un poquito sensibles, porque cuando uno está transitando el dolor en el camino, de pronto ofende que alguien te diga que tienes que resurgir, que alguien te diga que esto es para algo mejor. Eso puede llegar a ser verdaderamente molesto, irritable, lastima. Todavía no llegamos a un momento en donde Ana nos explique cómo es que se pasa por ahí, pero vamos a llegar, así que por favor no te vayas. Y en los comentarios tenemos a Miguel Arima que dice, saludos Ana Munguía, te mando un fuerte abrazo. Síganos en nuestra nueva página de Facebook de la radio en esa radio. Muy bien, entonces hay que darle seguir aquí, escucha toda la programación, hay para todos los gustos y la intención es ofrecerte a ti que escuchas el radio información que funcione, que te sirve, que te haga transformarte, que te enseñe. Así que no dejes de seguir nuestra página de Facebook. También tenemos a Aldo que dice, saludos a Ana y a la invitada. Con razón se me hizo conocida porque justamente llegué a ver que fue pareja del buen Fernando del Solar. Gracias, qué interesante Aldo. E impresionante saberlo. Francisco Salgado, saludos a ambas, un gusto escucharlas. Pues aquí seguimos y entonces tú de pronto, y fíjate Ana, yo de pronto me imagino y quiero pensar, una maestra de yoga y de pronto te casas con el que te ubique la gente de alrededor.
te casas con él, y no hablo del matrimonio per se, que ahorita nos vas a contar cómo fue que llegaste a ese lugar, pero de pronto eres una persona que va manejando y nadie voltea a ver, o te voltean a ver de guapa, pero nunca de conocida, y de pronto estás con alguien que sí o sí, cuando sales a comer una pizza, alguien se acerca y dice, ¿me puedo tomar una foto? Y yo se las sacaba a ellos. Sí, sin lugar a dudas. ¿Se las tomo? ¿Cómo te enteraste? ¿Qué pasa para que tú digas, ok, yo esto no lo sabía? No, realmente fue ahí mismo en el club que una alumna se acerca y me dice, creo que Fernando quiere algo contigo. Bueno, nosotros ya llevamos 3 meses, pero yo siempre fui muy discreta en todas mis relaciones. Nunca hice como abiertas mis relaciones hasta que ya era una relación segura, claro, entonces yo ya la abría. No se trataba de ser famosa o no ser famosa. No. O sea, yo hacía retiros, triatlones, era muy conocida, pero en mi medio del deporte, ¿no? Entonces, de todas formas, yo era muy reservada en ese aspecto. Cuando yo le dije a él, yo quiero que esto sea reservado, por favor, no sé qué, él me dijo, yo también estoy completamente de acuerdo, creo que es lo más sano que pudiéramos tener, que no sé qué. Bueno, entonces cuando esta alumna me dice, Perla, me acuerdo perfectamente su nombre, me dice, pero es que él anda atrás de ti. Le dije, sí, yo creo que sí, yo todavía muy discreta, ¿no? A lo mejor, no sé. Y me dijo, pero no tienes ni la más remota idea de quién es él. Y yo, Fernando. Okay. Yo, Fernando, ¿no? Y entonces cuando me dice, Fernando Solá es un conductor, no sé qué, abre el teléfono, me lo googlea y me lo muestra. Yo, desencajada completamente, en ese momento le hablo, amore mío, porque yo así le decía, y él también me decía a mí, amore mío, tenemos que hablar. Y me dije, no, ¿qué pasó? Nunca en la vida me dijo, le digas a un hombre, tenemos que hablar. Es lo peor que le puedes decir a un hombre. Yo, sí, pero no tenemos que hablar. Okay. Vienes al depa, te preparo el desayuno, estás cansada, masajito, no sé qué. Y yo, ¿desayuno? Y masajito después. ¿No? ¿Es algo malo, algo bueno? Estaba como sondeando el terreno, le dije. No, yo creo que se podía imaginar de qué era, ¿no? No se imaginaba. Es que él creía que yo sabía y que no tocábamos el tema por el tema polémico que él traía. Ok. O sea, así fue. Permíteme comprender. Sí. Él todo el tiempo pensaba que tú lo ubicabas perfecto. Todo en la luna. Pero él pensaba, yo soy tan famoso que ella también sabe quién soy. Ajá. Por favor. Exacto, así fue. Nada más que por todo lo que él estaba viviendo, porque no conozco la historia yo a detalle, pero sí sé que con su anterior pareja, él había tenido algún tipo de... Fue durísimo para él. Fue durísimo. Para un hombre tan sensible era durísimo. Él, de hecho, casi ese tema no lo tocábamos, lo tocaba más su familia. Yo me enteré más por la familia, más que por él. Cuando hablábamos de nuestras exparejas, luego decíamos, nos hubiéramos juntado, ¿verdad? O sea, porque ciertas cosas eran claro, como muy de ellos, y nos dimos cuenta que eran cosas muy nuestras, que no poníamos límites, ¿no? Que nosotros como pareja también no poníamos límites a nuestras exparejas, ¿no? Sí. O a los padres de nuestros hijos. Los límites. Fíjate que hablando de límites, y voy a hacer una pequeña interrupción, justo hablando del curso que se va a abrir de Guardianas del Corazón, la propuesta de los límites es como si yo llego y te digo, ¿cómo visualizas el límite? Imagínate que tu vida es un castillo. Tu ser es un castillo. ¿Cómo visualizas el límite? Y la propuesta que hacemos es poner jardineras. ¡Ay, qué bonito! En lugar de esta muralla con un río que tenga cocodrilos, porque no vaya a ser, sabes de lo que hablo. Sí. Entonces es decir, a ver, vamos a quitar, porque así nadie va a poder llegar. No hay forma. Y esa es la forma en que se propone desde la responsabilidad emocional colocar los límites. Jardineras de amor. Porque mira, alguien que te ama y sabe que hay jardineras que te están construyendo, que te están embelleciendo, no llega a pisarlas. No. Si alguien llega a pisarlas, es decir, a transgredir los límites, es un filtro como para saber que por ahí no va. Exacto. Y entonces cuando nosotros ni siquiera somos capaces de voltear a ver nuestros límites como hermosas jardineras con flores de colores amarillas, es que ese es moradas, el tema, Ana, que blancas. Muchas veces no se sabe poner límites. O sea, yo me di cuenta en una relación anterior que yo no supe poner los límites y me puse en riesgo.
Ponte a salvo. Exactamente. Sí, me sin puse lugar a en dudas. riesgo porque no sabía poner esos límites desde el amor. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que necesitaba ser amada y ser vista. Y si ponía límites, entonces yo no era amada y no era vista. No, aparte es el riesgo de la pérdida, porque nos convertimos en monedas de cambio. Sí. Es esa parte de qué quieres para que te quedes. ¿Con qué Exacto. moneda de cambio te voy a pagar? ¿Con tiempo Exacto. que no tengo? Bueno, está bien, te lo doy. ¿Con dinero que no tengo? Está bien, te lo doy. Exacto. Con circunstancias que está bien. Y entonces nosotras mismas nos paramos arriba de nuestras propias jardineras. Exacto, y las y pisoteamos. no estamos esperando a que venga alguien a pisotear. Nosotras somos las que decimos, pero por favor no te vayas. Y sí, te estoy hablando a ti, que estás del otro lado de la bocina, escuchando y diciendo, efectivamente, me he convertido en una moneda de cambio porque por el terror al abandono, al desamor, Al rechazo, soy capaz Sí. de vender lo que tenga que vender como moneda de cambio. Y entonces ustedes, ambos venían de una relación, entonces cuando platicaban, ¡ay, chócalas! Sí. ¡Ay, sí es cierto! Era desde otro contexto alguien que sí estaba dentro de toda esta parte de la farándula y yo y él que era el papá de mi hija o que es el papá de mi hija fuera, pero era la misma energía, o sea, es algo súper chistoso, pero traían como la misma energía y los dos traíamos la misma energía de aprender a poner límites sanos. Entonces, los dos estábamos aprendiendo límites sanos. Entonces, él salía defendiendo, yo me salía defendiéndolo. No, era una cosa bien bonita, pero ahí fuimos los dos creciendo. Ya te creo. ¿Y en qué momento deciden? Porque una cosa es el beso, el amor. Ok. ¿En qué momento decides hacer un compromiso de ya empezar a compartir vida, de compartir economía, de compartir espacio, de ya asociarte en esta inversión que se llama vida? Porque vienes de una figura de maltrato, vienes de una figura de molestia, de que pisan tus límites, tu dignidad. Y cuando uno pasa por ahí, qué difícil es volver a empezar. Sí. Qué difícil. Uno se empieza a ser exigente, miedoso. ¿Qué pasó? ¿En qué momento es cuando dicen, bueno, pues vamos a vivir juntos? Porque nos empezamos desde la construcción, Ana. Decidimos tener ese compromiso, lo decidimos. Estuvo el enamoramiento padrísimo y decidimos los dos entrar en estas negociaciones. Nos dimos cuenta que nosotros siempre negociábamos. De las 7 años, un poco más que estuvimos juntos, si tuvimos 5 discusiones fuertes, fue mucho. Fue exagerado. Fue exagerado, porque siempre llegábamos a la negociación. Si uno estaba alto en la energía del enojo, el otro bajaba. Y entonces okay. El otro bajaba y el otro era el que entraba a mediar. No los dos subíamos. Nuestras heridas no chocaron, porque siempre nos relacionamos en base a nuestras heridas. Hay que ser honestos. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Pero yo nuestras siempre heridas digo, no chocaron. Siempre digo, somos niños heridos conviviendo, jugando a ser adultos. Sí. Porque si tú no has sanado a tu niño herido, sin lugar a dudas todo el tiempo vas a estar conviviendo, jugando a ser adulto y viene el choque y viene yo levanto más fuerte la voz, yo doy lo que no puedo dar para que tú te quedes, yo violento y se convierte en una locura. Sí, una cosa terrible, que ya estuve ahí. O sea, para tener una relación tóxica, como le llamamos, es porque tú también eres una persona tóxica. Por supuesto. Siempre decimos que la otra persona es la tóxica, no es cierto. Hubo 2 tóxicos para estar ahí. Por supuesto. Y esos tóxicos fueron 2 infantes que están peleando y están haciendo berrinches, nada más. Nosotros éramos 2 infantes que sentíamos la herida y que podíamos sentarnos y decir, ¡auch! Esto me dolió. Él me decía cuando estaba celoso. Yo le podía decir cuando estaba celosa. Él me decía esto no me gustó, yo también le podía decir esto no me gustó. Y entonces medíamos en dónde no se tocaba nuestra esencia, porque tampoco puedes cambiar tu esencia. Dónde se tocaba nuestra esencia y dónde sí podemos negociar cuáles eran los nos y cuáles eran los sí negociables. Punto. Entonces éramos 2 adultos de repente tocando nuestras heridas de la infancia y de ahí fue cuando yo pude soltarme y él también decir, con esta mujer me quedo, yo con este hombre me quedo. No nos gustaba decirnos esposos. Él decía mi mujer y yo decía mi hombre. Ok. Porque no estábamos esposados. Él tenía la libertad y yo también. Sí, de que en cualquier momento, cualquier decisión a favor, lo que fuera, se podía tomar. Exacto. Y esta historia que cuentas, Ana, yo estoy segura que mientras tú la cuentas, hay quien la está escuchando y dice, ay, ojalá
Ay, es que ella es Ana Ferro, ay, es que él era Fernando del Solar, pero tan humanos, tan heridos, Muy tan heridos. necesitados de cambio, tan contribuyendo al amor, porque no tiene nada que ver con que tengas, si sales en tele o si eres un gran médico o si tienes dinero, no tiene nada que ver con Te eso. duele igual. Y Todo. la pasas igual como humano. La vida es exactamente igual. Entonces no podríamos decir, es que yo no puedo porque yo no tengo dinero, es que yo no puedo tiene porque nada yo no que acabé ver. la primaria, es que yo no puedo porque a mí nadie me enseñó, es que de a poquitos y con intención, escribiendo un cuaderno y diciendo, a ver, ¿qué necesito para relacionarme de una manera más funcional? Porque mis últimas 3 parejas misteriosamente han sido violentos, me han golpeado. Es que de verdad yo soy el mártir de la historia o en realidad algo yo estoy haciendo para generar este tipo de relaciones. ¿Por qué las mujeres me engañan? Es que tú no sabes, Ana, a mí siempre me engañan. Pero ¿por qué estás generando una circunstancia en donde te están engañando? O sea, no es que sea magia. No, nunca fue magia. Yo, la última relación antes de Fer, yo venía de una relación violenta físicamente, violenta económicamente, violenta también de infidelidad, igualmente, también me fueron infiel. No crean que venía de un lecho de rosas, por eso fue tanta mi cautela, ¿no? De poder relacionarme. Fer dejó un buen terreno ya bien acomodado conmigo, pero sí, yo también la he pasado como todos ustedes. Claro, por supuesto. Es que ella está bonita. Es que todas estamos bonitas. No, yo les pero quiero decir después la maldición yo decía que era una maldición ser bonita, después se los voy a contar. Vamos a ir a un corte. Y si te quieres quedar a escuchar, yo creo que no hay maldición alguna en el físico de ninguna mujer, todas somos hermosas. Pero en ocasiones nos percibimos de una manera o de otra manera y hacemos que las otras personas no nos vean en ese nivel que verdaderamente estamos y que ni nosotras nos creemos. Sí. Porque mucho de lo que vivimos, Ana, en estas relaciones en donde hay maltrato, pierdes dignidad, tiene que ver con que si tú y yo en ese preciso momento nos hubiéramos creído la mujer que en realidad somos, las cosas hubieran sido diferentes. Muy diferentes. La pregunta es, para irnos al corte y volver, ¿el día de hoy ya te la creíste? Así es. ¿Qué te tienes que creer para salir del lugar en donde estás, para poner límites? ¿Qué te tienes que creer de ti hacia ti para lograr lo que te gustaría lograr, alcanzar? Vamos de a poquitos. No es que un día amanezcas y digas, ahora sí voy a conquistar el mundo. Pero si tú hicieras un listado de qué te tienes que creer, ¿qué harías? Estamos en Tu Voz Responsable en esa radio 97.3. Síguenos en nuestra nueva página de Facebook y aquí estamos. Nos vemos después del corte. Estamos en 97.3 FM en esa radio con una invitada que yo amo, Ana Ferro, mi queridísima amiga. Y bueno, pues esta historia nos ocupó, sin lugar a dudas, el cómo me encuentro con alguien, cómo construyo con alguien. Sin embargo, la vida puede dar un giro de un momento a otro. Tú estás hablando que estaban deconstruyendo, se entendieron, hablaron, equilibraron, y un día viene la noticia. ¿Qué fue lo que pasó, Ana? Porque de verdad es de esas cosas que uno dice, es que esto no puede estar pasando. Pues Fer estaba muy bien. Digo bien emocionalmente, bien físicamente, ya no tenía cáncer y pues de repente la noticia nos sorprende un 11 de junio que su papá fallece y ese fue un estado emocional muy fuerte para Fer y a las 3 semanas Fer también fallece. Entonces necesitaremos otra hora para ver todo el contexto atrás. Pero fue así, estando... O sea, hoy estás bien.
Y en ¿Sí? un mes estás en medio de un duelo. Exactamente. O sea, no fue algo progresivo. No. No fue que de pronto recibes, oye, ¿qué crees? Que otra vez encontramos y hay que esperar, hay que tratar. No, él sí traía su respirador porque los pulmones se quedaron con fibrosis después de 56 quimios, después de 20 radiaciones. Nos estábamos mudando en días, en un mes, a Cancún, para que él pudiera respirar y empezar a hacer una recuperación mucho más fácil para él. Y de repente, pues ya con todo entregado, con las cosas embaladas, con la mudanza encima, él fallece. ¿Y qué te digo? Creo que es uno de los dolores más grandes que he vivido en la vida. Y el acto de amor más profundo que he podido hacer es dejarlo ir, porque pude haber dicho entúbenlo, ténganlo, háganle, ¿no? Y fue un acuerdo que hicimos Previamente. en pareja, previamente. Y una decisión que era su vida y yo necesitaba respetar su decisión, ¿no? Ok. Y entonces fallece su papá, para él es un choque emocional muy importante y bien o mal, él empieza a sentir algún tipo de síntomas. Se enferma. Para él una pequeña gripe era una neumonía fulminante y él no quería entrar al hospital porque siempre tenía ya miedo de haber entrado tantas veces al hospital y de hacer tantas cosas y no otra vez. De todas maneras le dio un paro respiratorio, por lo cual yo lo tuve que estar resucitando en RCP durante media hora porque la ambulancia no llegaba ya en Morelos. Y llegamos al hospital y lo primero que le dije al médico fue de hazle una resonancia a ver si su cerebro está bien, si no, ni lo entubes, no nada, porque esa fue una promesa. Me dijo, no sé qué hiciste, pero él no tiene ni un daño cerebral. Entonces lo entuban y a los 2 días lo desentuban y él pues empieza a hablar como si nada, a estar bien, ¿no? Ok. Y en la plática te dice, fiuf, la salvé. Sí, y de repente ese día en la noche yo me enfermé terriblemente por el estado de estrés tan fuerte que viví con él, ¿no? De este miedo de perderlo. Y bueno, él me habla a las 3, 4 de la mañana, estaba Rosa, fue la que lo estaba velando, yo estaba a unas 2 cuadras del hospital y me dice, vente Ana porque Fer está deteriorándose, ¿no? Y fue cuando pues llego y me dijo el doctor, es que lo tenemos que volver a entubar, pero él no quiere entubarse. Ok. Y a respetar se ha dicho. Y a respetar se ha dicho. Wow. Entonces, pues estuvimos ahí y él decía, voy a salir de esta, nena, tú tranquila. Yo sabía que no, de este sexto sentido que tenemos, yo sabía que no iba a ir por ahí, ¿no? Y simplemente pues respeté. ¿Y cuántas veces no lo hacemos? Porque ¿cómo calibras entre el egoísmo, el heroísmo? Porque también es cierto, hay quien no respeta porque dice, es que yo sí puedo lograrlo, es que yo sí sé dónde está la solución. Y el decir, aquí había un acuerdo. Y había mucho amor. ¿Y cómo defines esta parte, no? ¿Qué haces con eso? Y estamos hablando de la absoluta negación al yo. El decir, ok, yo sé y yo podría decidir y haga otra cosa y por favor vuélvalo a entubar, no, cédelo y entúbelo. Y el negarte al yo y decir, es que la promesa se hizo en amor. Y como la promesa se hizo en amor, pues entonces vamos a respetarnos. Y además el tránsito, Ana, y odio tocar este tema, sin embargo lo voy a hacer porque tú y yo somos amigas. El tránsito de una pérdida, de una persona que tiene fama, con todas las personas que pueden ser tan malintencionadas, que no sé cómo te haya ido en los comentarios. Desconozco al día de hoy cómo te fue en los comentarios relacionados a cómo fue, si fue cuidado, si murió, si no murió bajo determinada, si se pudo haber hecho más, porque la gente tiene boca y habla y dice cosas que dices, por Dios, eso está totalmente fuera de lugar. ¿Y cómo amaneces cuando volteas y dices,
me pasó la vida por encima. Esto me ha arrollado. ¿Y cómo te das cuenta que la vida sigue? Porque la vida sigue. Sin lugar a dudas, Claro. lo más doloroso de cuando uno tiene una pérdida tan grave, por muerte, por ausencia, por abandono, es despertarte un día y saber que te tienes que lavar los dientes y saber que allá afuera todos ya te dieron un abrazo y te dijeron, oye, lo lamento, cualquier cosa, pero ya están trabajando, ya están desayunando. No, también ya te dieron una sentencia, porque esa es una realidad, no necesitas ser necesariamente de medios. En tu pequeño núcleo también familiar, también te dan una sentencia, y si hubieras hecho, y si no sé qué, y por qué dijiste, y por qué hiciste. Entonces, aparte del duelo, tienes que todavía tener esa inteligencia, ¿no? De saber cómo manejarte en todo lo que es el exterior, porque el exterior viene y te ataca. Yo lo que hice fue encerrarme, Ana, o sea, completamente. Aislamiento social. Yo, aislamiento social, aislamiento hasta de mí misma, porque no me bañaba, no entré en un estado de depresión tan profunda porque afuera era hostil y dentro era hostil porque estaba viviendo un duelo. Pero no nada más era el mío, también era el de mi hija. Y no nada más fue el duelo de Fer, fue el duelo también de los chicos, de los hijos de él, de dejarlos de ver. O sea, fue varios duelos al mismo tiempo que la gente alrededor no se dio cuenta, ¿no? Solamente opinaron por lenguas maliciosas, porque esa es la realidad, sin saber realmente lo que estaba ocurriendo. Y agradezco infinitamente todo el trabajo anterior que tuve, a Dios, a mi red de apoyo, a mi red de amor. A ¿no? Fernando. A Fernando también, que también me preparó en muchas cosas de esas para yo poder salir adelante. Si no, yo no creo que cualquier persona pudiera salir de esto. Y no porque yo me quiera poner una placa, una medalla de yo soy la super batichica. No, es que de por sí un duelo es... no es sencillo, y más cuando amas tan a profundidad y es el amor de tu vida. Y luego, todavía obstante, todo lo hostil de afuera, ¿no? Entonces sí, para mí fue un parteaguas en mi vida. Es de pronto no coincidir. ¿Y por qué uno va a aprender? Y me choca decir este tipo de frases. Hoy desayunaba con un buen amigo y le decía, me choca cuando alguien está transitando un momento de dolor. Hablar de aprendizaje, hablar... Ay, es verdaderamente lastima. O échale ganas, ¿no? Échale ganas. Es No, que Dios se lleva a la gente buena. No. Comentarios que de verdad, Está a punto de decir una grosería, pero dije... en calidad de rogativa. Yo creo que a quien está viviendo un duelo, lo único que hay que hacer es acompañar en silencio, en amor, en contención, es que hasta el cómo amaneciste duele. Sí. Te marcan y te dicen, hola, ¿cómo estás? A ver, ¿de qué te perdiste? Sí te enteraste, y de verdad la gente lo hace de buen corazón. No, lo hace de buen corazón. Y de acompañamiento, pero uno está en un momento de tristeza, de ira, de inconsistencia. Sí, yo llegaba a un momento de estar muy enojada, o sea. Claro, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Sí, y entonces con Dios, con la gente, cuando me preguntaban cómo estás, yo les decía, o sea, no lo puedo decir aquí al aire. Claro, por supuesto. De terror, te invito, vente para acá, para que veas lo que se siente. Aparte, fue todo, o sea, el dolor interno, el dolor externo a nivel nacional. O sea, yo era así como dije, esto es irreal, esto es en serio, anestésienme. Es en serio. Que la gente no se da cuenta, sí es en serio. Yo he estado en velorios dolorosísimos, muerte de gente joven o muertes inesperadas, como lo que pasó con Fernando. Y de verdad la gente de muy buena intención dice cada cosa que uno dice, ¿es en serio? Sí, ok, suponiendo, vamos a pasarlo por alto porque sabemos que no es mala intención, porque de pronto pues decimos tonteras, a todos nos ha pasado, sí, a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, pero... Cuando volteas y ves que hay un segundo grado de dificultad, en donde sí hay gente que lo está diciendo con dolo, con mala intención, sí. Ahí es donde dices, no está pasando esto. Exactamente. Esto no está pasando. Sí, por más ayuda que busques afuera, la única forma de poderte volver a reencontrar es contigo. La única forma de salir adelante es el reencuentro contigo. Porque todo lo demás es vano, todo lo demás es insuficiente, porque yo así lo sentía, insuficiente. Y la única forma fue, dije, hay algo que fue muy bello para mí, Ana, que fue, algo que nadie ha tocado, fue la pregunta que me hice un día. Y yo dije, sí, mi ser, nadie puede tocarlo si yo no lo permito.
Sin lugar a dudas. Y en ese momento fue mi cuando alma, mi ser, mi yo real. En ese momento fue como empecé a tomar otra vez impulso, fuerza, porque te dicen, tienes una hija hermosa, por ella. Uy, no sabes, no puedo. Ay, gracias, qué bueno que me dijiste. ¿Cómo no lo había pensado? Sí. Mañana. Sí, claro, ya estoy bien por ella. Sí, no. Si o sea, no estás bien tú, no está bien ni ella. No, y es que de verdad hay muy buena intención. Y qué bueno que salen estos comentarios, porque yo creo que tenemos que aprender a guardar silencio como parte del duelo que tenemos al respeto, al duelo que debemos de tener hacia otros. Es este tema de échale ganas, de por ella, de Dios sabe por qué. Y de pronto yo creo que hasta mismo Dios, desde allá arriba, de decir, no digas eso. Ustedes viven en una dimensión, en un mundo roto, en donde las cosas suceden, pero aquí estoy yo para apapacharlos porque están en una dimensión difícil, están en un plano complejo y yo quiero apapacharlos, pero por favor no digan que yo metí las manos, intervine, quise o dejé de querer. Digo, yo de pronto, ¿no? Aquí interpretando al Dios de amor que yo conozco. Y entonces se convierte en un tema verdadero. Y además, quiero decir, y aquí frente a la cámara, que la lucha no ha terminado. Pareciera que la gente no se cansa. No se cansa. Parece que la gente, ahora, y lo que sigue, y te lo quedaste, como si hubieran dormido conmigo, como si supieran qué es lo que él determinó, como si tuvieran los papeles en mano, como si de verdad hubieran estado con nosotros o estuvieran en la cabeza de Fer, porque muchas veces no es que le hizo y le dijo, y entonces... No, Fer no estaba mal de la cabeza. Eran los pulmones de fibrosis. Sí. De la cabeza tenía facultades. Sabía perfectamente lo que quería. Y no era un tonto. No era tonto. No era tonto. Un hombre al cual amaba profundamente a sus hijos, a su mujer, que era yo, ¿no? Y que yo también formaba parte de su familia, así como sus hermanas, su madre, todos, ¿no? Pero su núcleo chiquito éramos yo con nuestros 5 hijos. Quiero ser la más respetuosa, porque además se nos acabó el tiempo. La más respetuosa, Ana. Estás en la perfecta posibilidad de decir, es que ya se acabó el programa. O, seguro detrás del cristal, nuestro queridísimo ingeniero puede decir, bueno, tómense unos minutitos más. Pero quiero preguntarte, ¿sigue el inconveniente al día de hoy y ahora en un tema de carácter legal? ¿Qué está pasando ahí? Lo que está pasando es que se tiene que abrir el testamento después de más de 1 año y medio de estar correteando a la otra contraparte para notificarla, para poder abrir el testamento, presentar papeles y dejar todas las cosas en santa paz. En santa paz. No ocurrió hasta que dijo en ese momento, ahora es el momento, se me buscó, se me notificó en una persecución tremendamente hacia mi hija y hacia mí, de una forma que no es humana, no es la humana. Verdad. No puedes hacer, se le llama el quinto poder a los medios. Sí. No puede, el cuarto poder. No sé, ¿qué más da? No puedes hacer uso de este tipo de poder para tu bien, para tus intereses. Y ojo, este tema es la primera vez que lo platico con Ana. Es la primera vez que nos sentamos las dos. Yo jamás había tenido el momento de indiscreción de decirle, Ana, cuéntame qué es el tema legal. Porque además tenemos muchas cosas más que platicar. No vayan a creer que es También es cierto que nuestras conversaciones abundan en muchos más temas. Sin embargo, ahorita que se da la oportunidad, ¿qué sigue, Ana? ¿Qué va a pasar? Pues esperar solamente que nos den la fecha, porque ya yo me di por notificada. Yo dije, yo no voy a dejar 1 año y medio de no, aunque sea esto de una forma inhumana, la forma en que lo estaba haciendo con gente trajeada, coche blindado, una cosa como si fuera una delincuente, ¿no? Que también es ilegal. Se los quiero decir, es ilegal. Infórmense, de verdad. Yo, gracias a Dios, tengo un buen bufete de abogados. Infórmense, no se dejen amedrentar. No porque una persona sea pública o tiene poderosa, cierto poder, dinero, puede humillarte y puede sobajarte. Jamás lo permitas. Ten tu dignidad digna de ti. Que siga ahorita, esperar a que el juez nos dé fecha para abrir el testamento. Yo espero que ahí se le enseñen los documentos y me deje en santa paz. Y sí, cada quien porque además no sé de qué se trata la vida.
entiendo yo que los bienes, entiendo yo que el tema financiero, pues algunos nos salva, algunos nos sobra, otros nos falta. Pero como esta broma que hacemos, ¿no? Todo está bien en la Navidad y el Año Nuevo hasta que empecemos a hablar de los terrenos de la abuela. Así es. Y yo invito a todos los que nos están escuchando, hasta dónde puedes comportarte de una manera ya poco humana para conseguir el objetivo. ¿Cuál es tu precio? Esa creo que es la pregunta más adecuada. ¿Cuál es tu precio? Yo quiero pensar que todos en este planeta tenemos un precio. Tú tienes un precio, yo tengo un precio. Mi papá me lo dice, me dice, Ana, no te des tanto la de la moralidad o la ética, porque todos en este planeta tenemos un precio. Sí, es real, pero la pregunta es, ¿cuál es tu precio y a qué costo? ¿Y a qué costo? Y ahorita pues ya nos han avisado que el programa se tiene que terminar, pero yo hoy, en cuanto cierre el programa, voy a comprometer a Ana a que platiquemos aquí acerca de esta parte del manejo del duelo, porque sin lugar a dudas ella debe de tener información, tips. Ahí está su libro que se llama Despierta. Tu magia interior. En donde esta magia interior que describe Ana es el cómo viví el duelo, cómo me transformé, qué apareció en mí que yo ni siquiera sabía que existía, que sí yo sabía que existía y tal vez no lo había podido recuperar. Y a partir de todo este camino, cómo transitar al cambio a través del dolor, porque dolor hubo y del más intenso. Más intenso. Entonces, vamos a platicar. Yo ahorita mismo voy a cerrar la fecha con ella y le voy a decir, Ana, necesitamos hablar del libro ahora sí per se. Ya platicamos la historia, vamos a poner los spots de la historia y vamos a hablar acerca de la carnita. Sí. Sí. Lo que nutre. Ok, ya conozco tu historia, ya sé de dónde estamos partiendo, pero ahora necesito que me digas, ¿y cómo le hiciste? Porque igual y no tienes todas las recetas, igual y no tienes todas las soluciones. Sin embargo, estoy segura que haber pasado por un dolor, por una historia, te da herramientas que pueden guiar a otros, que pueden acompañar a otros y tal vez encontrar la magia interior. Sí, que en este granito de arena que pueda aportar, que sí hay magia después de un duelo, que sí hay magia después de una ruptura, que sí hay magia dentro de ti. Tienes que creértela porque sí existe. Y no porque yo solamente pude, porque hay mucha gente que también ha podido y tú puedes también hacerlo. Y quiero que tengas esa esperanza en ti, porque eres un ser humano único e irrepetible y eso ya es una gran esperanza para esta humanidad. Ay, Ana, nos come el tiempo en 97.3 FM en esa radio los miércoles a las 4 de la tarde, tu voz responsable. No dejes de seguir nuestras redes sociales, no dejes de escuchar este programa. Mi nombre es Ana Munguía. En todas las redes sociales estoy como @AnaMunguía Consultores. Ana, compártenos tus redes. Soy Ana Ferro, en Instagram me encuentran como Ana Ferro 8, también en Facebook como Ana Ferro y en YouTube me encuentran como Ana Ferro Coach, así que también en TikTok como Ana Ferro Coach, ahí me encuentran en todas las redes. Me encantaría que me escribieran, que me siguieran y seguir compartiendo con ustedes desde el amor. Y esta historia no se termina porque tenemos que escuchar cómo es que podemos avanzar despertando nuestra magia interior y eso, sin lugar a dudas, Ana nos lo puede compartir. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias. Sabes que te quiero. Cosas que me hacen feliz, compartir espacios con la gente que amo. Muy bien, pues muchísimas gracias a nuestro queridísimo ingeniero del otro lado del cristal, que siempre está atento, ayudándonos y dándonos la guía. Esto es 97.3 FM en esa radio. No te equivoques, no dejes de sintonizarnos. Gracias.